¿Dónde están los de Madrid? A ver, madrileños. ¿Hay alguien de Andalucía, de alguna otra comunidad que se me escape? María, ¿tú de dónde vienes? María no sabe si levanta la mano. María es de Jarandilla de la Vera. Aplauso para los que son de fuera y se sienten de aquí. Venga, fuerte aplauso. Ahora ya sí me subo, porque el aplauso más grande tiene que ser para ellos, para los encargados de que hoy estemos aquí pasando calor. A Javier y a María. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no va a poder subir? Anda, Javier, con lo grande que eres. Bueno, decía que este no es un lugar solamente, María y Javier, en el que se pueden celebrar cosas. Es un lugar que respira de verdad amor por cada rincón, que todo tiene un sentido, que no hay nada colocado al azar y que todo el mundo es bien recibido. Javier. Así es, además es que para nosotros este día es muy especial, porque es un solo día al año en el que recibimos a la gente y lo que queremos es compartir con todos vosotros, a los que agradezco ya de antemano, y era lo primero que quería deciros, agradezco de antemano que hayáis venido, porque sé que es un esfuerzo, los que venís de Madrid, los que venís de aquí, para todos es un esfuerzo, ¿no? Entonces, compartir esto con vosotros, pues a nosotros nos llena de orgullo, que hay muchísimo trabajo detrás, por supuesto, pero estamos encantados. Una vez que vemos ya lo que vemos, pues os lo agradecemos muchísimo. Hay mucho trabajo, pero tengo que deciros que hay muchísimo amor. Yo me pregunto si el día tiene 24 horas, ¿cómo a esta mujer le da tiempo a todo? Y además hacerlo siempre con tanta alegría y tanto amor. No hay ni una sola vez que ella te llame o que te mande un audio en el que no encuentres al otro lado una sonrisa. María, ¿cómo se hace eso? Bueno, es que lo que hacemos en el fondo no es un trabajo. Curramos mucho, pero nos encanta recibir, nos encanta compartir, y cuando vimos esto dijimos, esto no nos lo podemos quedar solo para nosotros, tiene que ser para compartir. Entonces, una de las cosas que quiero decir es agradecer que el festival poco a poco va creciendo. Los primeros que confiaron en nosotros cuando solamente queríamos hacer un festival de música porque habíamos visto una puesta de sol fue Mao. Inmediatamente el Ayuntamiento de Jarandilla, que abre las puertas a todos los que venimos de fuera para brindarnos que podamos. Y este premio también lo tiene. Quiero leerlo porque no quiero que se me olvide nada. Lo ha hecho un proyecto solidario que se llama Ayúdame 3D. Ellos hacen prótesis para países sin recursos y gracias a acciones como esta les ayudamos nosotros a que puedan hacerle muchísimo más. Y que os animamos a que... El primer confitero de honor es actor, reconocido por sus trabajos tanto en cine como en televisión. Tiene muchísimos admiradores, aquí desde hoy tiene una más, muchos seguidores y además es un gran enamorado de la Vera. Tanto que se ha convertido, y no me extraña, la verdad, un chico con buen gusto, en vecino. No podemos estar más felices de tenerlo cerquita. Ahora nos... Hacéis un marketing increíble, porque yo todavía no conocía los confites y es que vuestra fama os precede. O sea, todo el mundo cuando pones un pie en la zona de la Vera, habla de vosotros, del Pimentón, Rocío, Sena, Gemma, bueno, y la verdad que... Bueno, yo creo que proyectos así, iniciativas así, en las que volvamos a lo básico, al campo, al amor por una zona, al amor por la gente de aquí, yo creo que es lo que esta sociedad necesita. Así que con 9 años ya limpiaba calamares y boquerones en el negocio familiar y con 11 cocinaba al lado de su padre. Esperamos, dicen Javier y María, y yo también me sumo, estar hoy a la altura y que disfrute de este día tan especial. Querida Pepa, este confitero de honor es para ti, el cuenco de Pepa, Pepa cocinera. Aplauso, aplauso, claro que sí para Pepa. A ver, Pepa, desde los 9 años entre, bueno, fogones, sí, en la cocina, entre cacharros, como me gusta decir a mí, Pepa, y sigues enamorada de tu profesión. Sí, cada día más, es que esta profesión es maravillosa. Fíjate dónde estoy, gracias a mi profesión. En este sitio tan bonito, con esta gente. ¡Ay, qué bonito! Pero es que estamos hablando, decía que estaba nervioso y yo no lo entiendo, porque él coge un micrófono y se lo come, del gran Phil González.
perfil, al medio. A ver, foto. De la Vera. Sí, mis abuelos eran de aquí, de Robledo La Vera. Yo hoy tengo casa en Jarandilla, pero luego mis bisabuelos eran de Jaraíz, Valverde y tal. Y represento un poco a todos los que hemos sido emigrantes extremeños, que hemos sido muchos. Recuerdo que hay pueblos como Valverde, donde ha habido 90% del pueblo que se fue a una época a Francia y donde muchos acabaron en la pequeña España. Un pueblecito, un barrio emigrante pobre de obreros en Saint-Denis, y donde hay el gran estadio hoy. Y yo cuando estaba en ese pueblo y volví a Francia, decía, es que La Vera es súper bonito, tenéis que venir. Y hoy me da tanto orgullo y tanta felicidad ver que Javier, María han montado esto aquí, que vienen famosos. El año pasado me encontré con Ara Malikian de frente, me dice, ¿qué haces aquí, Phil? Digo, pues yo estoy en mi pueblo, Ara. Confiteros. ¿Tú serás qué haces? Javier y María me han dicho que el siguiente confitero es tan humilde y le gusta tan poco figurar que si hubiera inventado cualquier excusa para no venir si le hubiéramos dicho antes que se iba a llevar el premio. Pero ellos son de admirar y de reconocer. Y como le quieren, han intentado engañarle un poquito. Hace unos años se enamoró de Jarandilla de La Vera y creó aquí su gran universo. Sus amigos, su taller, su hogar. Es otro gran artista y lo vuelvo a decir con mayúscula. Esta vez de la fotografía. Ha pasado de fotografiar a los modelos más cotizados durante más de 30 años a plasmar su arte ahora en otro tipo de fotografía. Es un referente para muchos y para las confites es alguien que nos ha regalado su apoyo y su entusiasmo en cada visita. Me dicen que hasta eligió el color de la pared del secadero. Un fuerte aplauso porque está subiendo ya Quique Miranda. ¿De verdad no hubieses venido a recoger el premio? Sí, la verdad, soy muy vergonzoso. Yo estoy siempre al otro lado de la cámara. Es complicado. Pero bueno, darles las gracias a esta pareja que son increíbles. O sea, el trabajo que han hecho aquí. Yo lo he visto desde la primera piedra y doy fe de que esto es artístico. Vamos a darle el confitero de honor a una persona que conoce nuestra tierra y os puedo asegurar palmo a palmo, que sabe lo que es trabajar por y para nuestros pueblos. Él nació en Cedillo, se fue a estudiar Derecho, pero nunca se olvidó de dónde venía. Ha pasado por casi todos los despachos posibles, portavoz, vicepresidente, secretario general del PSOE en Cáceres, diputado, pero hoy no le damos el reconocimiento por sus títulos oficiales, ni por las reuniones, ni por los años que lleva en política, no. Hoy le nombramos confitero de honor por algo mucho más sencillo, pero mucho más valioso, por su cercanía, por estar siempre dispuesto a escuchar a nuestros alcaldes, a nuestros vecinos y por recordarnos que detrás de la corbata y de la agenda institucional hay alguien que sabe valorar nuestras tradiciones y estar al lado de la gente en los días como hoy, en los días también de celebración. El confitero de honor es para Miguel Ángel, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres. Fuerte aplauso, por favor. My broken heart, and I spent all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, somebody new. I'm not that kind of little person still. Claro, porque es que hay unas también pequeñitas como las personas, las grandes, más pequeñas. Y estáis de